Esta sería lección 4 de nuestro curso Catecúmenos, en la cual hablaremos de un hermoso tema llamado unión con Cristo. En 40 minutos exactamente, son 10:10, intentaremos concluir esta lección. Hermanos, nuestro curso tiene el propósito de instruirnos en las verdades y prácticas esenciales para el discipulado cristiano. Dos cosas es importante que tengan en su mente respecto a este curso. Este curso intentará dar verdades esenciales. Hermanos, la vida cristiana no es simplemente una práctica. La vida cristiana está basada y fundamentada en verdades verdades. Sin verdad no habría cristianismo. Así que es primero necesario establecer las verdades. Después de establecer verdades, estaremos enfatizando más la cuestión de algunas prácticas esenciales de la vida cristiana. Así que si pudiéramos dar un título a nuestro curso es Catecúmenos. Y si diéramos un subtítulo sería Aprendiendo verdades y prácticas esenciales para la vida o el discipulado cristiano. Ya hemos explicado, por ejemplo, qué es el Evangelio, porque nadie puede ser un discípulo verdadero de Cristo si en primer lugar no conoce el Evangelio. Ya hemos explicado el mensaje de la cruz. Ya hemos visto también lo que demanda el Evangelio, porque no es suficiente conocer el mensaje del Evangelio. Es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y creer. Y por lo tanto hemos pasado un tiempo viendo qué es el arrepentimiento para salvación, qué es el arrepentimiento para, qué es la fe, para vida, la fe para salvación. Porque ser discípulo de Cristo no solo es conocer, es arrepentirnos y creer de todo corazón. Y hemos visto cuáles son los verdaderos, porque hay falso arrepentimiento y falsa fe. Y hermanos, no podremos caminar la vida cristiana si no hemos conocido y creído el arrepentimiento en verdad. ¿Saben por qué para muchos la vida cristiana puede ser tan difícil y tan imposible? Porque no tienen verdadera fe y verdadero arrepentimiento. No han nacido de nuevo. Por eso es importante comenzar con este fundamento, con estos principios básicos, porque si deseamos llegar al final, deseamos empezar por la puerta estrecha. Porque peregrinos se encontró muchas personas en el camino, ¿saben? Pero ninguna había entrado por la puerta estrecha. Por lo tanto, se terminaban apartando en el camino. Por lo tanto, se terminaban muriendo, como algunos que caen por un precipicio, porque no entraron por la puerta estrecha. Hermanos, yo sé que algunos ya quieren llegar a cuáles son los principios prácticos, y yo también lo anhelo, hablarles sobre la meditación, cómo meditar la palabra para nuestro crecimiento, hablarles de cómo orar, cómo hemos sido enseñados a orar, cómo estudiar las Escrituras y otras muchas cosas que intentaremos establecer en la vida cristiana, pero debemos empezar aquí porque de nada sirve que aprendamos las prácticas si no gozamos de la salvación ahora. ¿Qué pretendo hacer en esta lección 4? Pretendo seguir exponiendo un poco más cuáles son las bendiciones que recibimos en la salvación. ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos en la salvación? Ok, alguien podría decir, pues salvación. ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos en la salvación? Salvación. Y es correcto. Pero, ¿qué quiere decir salvación? Alguien puede contestar. Pues tú nos dijiste que el Evangelio son las buenas nuevas, que Cristo en la cruz murió por los pecados, así que si tenemos verdadera fe y arrepentimiento y recibimos este regalo,
los pecados nos son perdonados. Y es verdad. Pero hermanos, como he dicho, en esta lección me gustaría profundizar en las bendiciones que recibimos en la salvación, porque aunque el perdón de pecados es parte de las bendiciones que recibimos en Cristo, la salvación es mucho más amplia que este aspecto. El perdón de pecados es solo una parte de la gran salvación que tenemos. Y hermanos, creo que cuando me detengo para hacer esta exposición, estoy siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo en Romanos, todo el libro de Romanos, empieza en el capítulo 12 diciendo: ahora, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esto quiere decir que el apóstol Pablo explicó el evangelio y las bendiciones que tenemos en el evangelio y los misterios del evangelio, para después decirle: a la luz de esto, hermanos, vivamos la vida cristiana así. ¿Pueden ver? No solo es necesario conocer el evangelio, no solo es necesario conocer la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento y cómo lucen estos, es necesario, aunque sea un poco, conocer de las bendiciones que tenemos en Cristo, porque en primer lugar, estas nos van a ayudar a caminar en las cuestiones prácticas, y en segundo lugar, hermanos, estas nos van a hacer entender y no confundir la vida cristiana, porque muchos se confunden por no entender las bendiciones que tenemos en la salvación en Cristo. Muchos confunden las bendiciones y andan caminando en desesperación. Así que el apóstol Pablo primero les dice: estas son nuestras bendiciones, y esta bendición funciona así, por decirlo así, y esta otra bendición funciona así, así que no se equivoquen. No se equivoquen, amados, dice el apóstol Pablo. Por un lado, han sido perdonados, pero también han recibido el don del Espíritu para ser santificados. Así que no los pongan en contra, hermanos. Por eso es necesario, aunque sea, pasar 2 lecciones hablando de las bendiciones que tenemos en Cristo. Y esta lección, hermanos, es una lección muy básica. Y me gustaría exponerles las bendiciones que tenemos en Cristo a través del concepto unión con Cristo. Unión con Cristo. En este concepto de unión con Cristo, encontramos resumidas o empaquetadas todas las bendiciones, hermanos, todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Si usamos la palabra justificación, que muchos ya conocen, que quiere decir ser declarado justo, describimos parte de la salvación que tenemos en Cristo, pero solo el concepto de unión con Cristo nos despliega las bendiciones, todas, hermano, me atrevo a decir todas las bendiciones que hemos recibido en la salvación son resumidas en el concepto unión con Cristo. Y como he dicho, esta será una lección básica, hermanos. Esta lección nos podría tomar unas 10 lecciones más, pero no es mi propósito, porque este curso es catecúmenos, los básicos para el cristiano. Así que aunque soy tentado a tardarme más de 2 lecciones, no lo haré por el propósito de este curso. Pero tengo buenas noticias. Estamos a punto de llegar en el Evangelio de Juan a Juan 15. Ok, Juan 15 es uno de los textos claves para la unión con Cristo. Texto en el cual podremos profundizar más ampliamente por varios domingos, unos 5 o 10 domingos, profundizando en la unión con Cristo. Así que esas son buenas noticias. Miren lo que dice el Catecismo de Heidelberg en cuanto a cómo el concepto de unión con Cristo resume todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos lo resume
en esta palabra, unión, en esta frase, unión con Cristo. Dice así la pregunta 20 del Catecismo de Heidelberg. ¿Son salvos por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? ¿Son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? No todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él. En Él, unión con Cristo. Sinclair Ferguson dice respecto a este concepto lo siguiente: unión con Cristo es el fundamento de todas nuestras experiencias espirituales y todas las bendiciones espirituales. Unión con Cristo es el fundamento de nuestras experiencias espirituales y de todas nuestras bendiciones espirituales. Así que este concepto, hermanos, es muy comprensivo, o sea, alcanza a abrazar muchas cosas. Y quiero demostrárselos yendo a Efesios capítulo 1. Vayan a Efesios. Esta es solo una muestra que el concepto de unión con Cristo lo engloba todo. Voy a leer del versículo 1 al versículo 11 y voy a hacer énfasis en cuando Pablo está teniendo el concepto de unión con Cristo. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tan solo en 14 versículos el apóstol Pablo mete entre 5 y 6, porque hay debates respecto a uno, entre 5 y 6 conceptos que tenemos en Cristo. Hermanos, y no puedo citar más 1 Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, todas las epístolas del apóstol Pablo. Cuando las vayan leyendo, dense cuenta cómo menciona en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pablo engloba todo esto. Así que por eso es que me atrevo a dar las bendiciones que tenemos en la salvación, en el concepto de la unión con Cristo. Y déjenme explicárselas brevemente. La unión con Cristo, hermanos, se explica a través de varias imágenes en la Biblia. Por ejemplo, usemos la imagen de la vid, la que tenemos más fresca debido al Evangelio de Juan. Estar en unión con Cristo es, Cristo es la vid. Él ha recibido las bendiciones de su Padre. Él ha recibido por su obra y sacrificio todo lo que el mundo necesita para su salvación. Ok, solo aquellos que están injertados a Él, injertados en Cristo, es que reciben
todas las bendiciones. Por eso escuche nuevamente el catecismo de Heidelberg. ¿Son salvos por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Vean que no dice no, solo los justificados. No, solo los santificados. No, más bien dice no todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados, injertados en Cristo. Pero ¿qué es la unión con Cristo? Ok. Hay 3 aspectos de la unión con Cristo. No se preocupen por los primeros 2, solo nos concentraremos en el último. Cuando se habla de la unión con Cristo, se puede hablar de la unión con Cristo eterna. Una unión con Cristo eterna. ¿A qué se refiere esto? Dice que nos predestinó, que fuimos elegidos en Cristo, ¿sí? Los que fueron elegidos en unión con Cristo. Ok, hay una unión con Cristo que es llamada por los teólogos transitoria o redentora histórica. ¿Qué quiere decir? Que Cristo cuando vivió y murió, estaba muriendo por los que por los que estaban en Él, ¿sí? Así como Abraham llevaba su descendencia atrás, en sus lomos, por decirlo, así también Cristo cuando vivió estaba viviendo o sea, por los otros estaban viviendo en Cristo. Él no murió por sus pecados, sino por los que Él estaba representando. Pero no nos enfocaremos en esta. Si alguien quiere saber más al respecto, hay un libro de Al Martin que recomiendo, que es de unión con Cristo. Está otro libro que se llama Redención aplicada y consumada de John Murray, que también toca este tema. Y la teología de Berkhof habla de la unión con Cristo de estos 3 aspectos. Así que no puedo profundizar aunque soy tentado y tengo que avanzar. Más bien, me gustaría enfocarme en lo que es conocido como la unión mística. La unión mística, o también llamada espiritual. Ok, fuimos elegidos en Cristo. Cuando Cristo vivió estábamos unidos a Él, pero, nada de eso todavía nos beneficiaba hasta que fuimos unidos a Cristo espiritualmente, místicamente, en la historia, hermanos. Hermanos, nosotros nacimos como hijos de ira. Nosotros nacimos como enemigos de Dios. Así que aunque fuimos elegidos en Cristo y Cristo murió por nosotros, es hasta que tenemos fe que somos injertados en todas estas bendiciones. De hecho, entro en esto y salgo rápido. Aunque hablamos de 3 uniones en Cristo, en realidad es una vista en 3 ángulos diferentes, con 3 aspectos diferentes. Fuimos elegidos en Cristo, Cristo murió por nosotros porque estábamos unidos a Él, Él se encarnó por nosotros, pero todos esos beneficios de haber sido predestinados en Cristo, de haber sido, de que Cristo murió por nosotros, se nos aplican o se nos realizan hasta que somos unidos místicamente a Él por medio de la fe. La unión mística con Cristo entonces es aquella unión espiritual que se realiza por medio de la fe, en donde todas las gracias que el mediador obtuvo le son dadas a aquel que es unido a Cristo. Todas las gracias nos son dadas cuando somos unidos a Cristo. Berkhof lo dice así, hablando de la unión mística. Esa unión íntima, ¿qué es la unión con Cristo mística? Esa unión íntima, vital, espiritual entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de vida y fuerza de su beatitud y salvación. De hecho, déjenme anticiparles nuestra exposición de Juan 14, 19. Porque yo vivo, ustedes también viviréis. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esa es la unión con Cristo, efectuada por la operación del Espíritu Santo. Cuando nos es dada la fe, somos unidos a Cristo y todas las bendiciones nos son dadas como al pámpano la savia de la vid.
¿Pueden ver? No es que nos volvamos divinos o que se nos confunda con la divinidad. Todavía somos pámpanos y todavía Él es la vid. Pero es por medio de esta unión mística que Él nos da todas sus bendiciones. Déjenme dar algunas características de la unión con Cristo. Es una unión de vida. Por medio de esta unión podemos vivir. Es una unión de vida. En Adán estamos unidos a la muerte, ¿sí? Porque en Adán todos mueren, hermanos. Hermanos, antes de estar en unión con Cristo tenemos una unión de muerte en Adán. En Adán, estamos representados en Adán. Es más, en el momento que fuimos concebidos, debido a la unión que tenemos con Adán, en ese momento teníamos el pecado de Adán. Es por eso que nosotros no decimos. Yo creo que los bebés y los niños que no pueden razonar apropiadamente, cuando mueren van a la presencia del Señor. Pero no es porque sean inocentes, porque en Adán ya son pecadores. Es por la misericordia de Dios. Algunos dicen, no, van al cielo porque Dios es justo. No, si es por justicia, van al infierno porque en Adán mueren. Pero por misericordia son unidos a Cristo. Hermanos, son unidos a Cristo. Tienen que ser para tener el perdón. La unión con Cristo es consumada por medio de la fe. La fe es el vínculo que completa nuestra unión. ¿Pueden ver? Me gusta esta frase. No sé si fue mía o fue de otro. Si fue mía, entonces no me gusta, pero si no fue mía, sí. Pero la unión con Cristo completa nuestra unión. Seguro no fue mía, hermanos, porque está muy buena, pero no tengo la cita. Ya estamos unidos en Cristo desde la eternidad, en su encarnación, fuimos unidos a Él, pero es hasta que la fe nos une místicamente que se completa esta unión. Vean lo que dice Thomas Watson. Es la virtud, la fe, que desposa, que incorpora, nos une con la persona de Cristo. No el arrepentimiento, ya lo habíamos visto. El arrepentimiento es necesario para la salvación, pero es la fe, la mano vacía que recibe, es la fe que nos une a Cristo. Petrus van Maastricht dice, además, el fino fruto de la fe y la recepción salvífica es doble, unión con Cristo y comunión con sus bienes, como lo enseña el apóstol Pablo en Filipenses. Eso es los beneficios de la salvación. Eso es lo que produce la fe. La fe nos da a Cristo, hermanos. Este concepto es muy rico, muy abundante. Porque de esta forma no vamos a caer en enfatizar solo algunos aspectos de la salvación, sino todos, hermanos. Y además este concepto es muy bueno y muy rico en entenderlo, porque no solo no caeremos en enfatizar uno y otro, sino que veremos que la más grande salvación que tenemos no es que Cristo nos da sus dones, es que Cristo nos da a sí mismo. Eso es la salvación. No es que solo Cristo nos da sus joyas. No es que solo Cristo nos da sus bienes. Nos da a sí mismo. Nos une a sí mismo. Es una unión espiritual. Esto quiere decir, no es por la carne, además que es efectuada por el Espíritu Santo. Lo veremos después. Hermanos, en cada uno de estos puntos se puede expandir bastante. Pero en las predicaciones de Juan lo completaremos, creo, que bastante bien. Unión extensiva, o sea, la unión con Cristo nos une a todo el Cristo, no solo parte de Cristo, además nos une a nosotros completo, no solo parte nuestra. Ok, comencemos con una categoría de los beneficios que tenemos en Cristo. Está la unión mística con Cristo y podemos dividir dos tipos de bendiciones. Unas son llamadas bendiciones forenses y otras bendiciones transformacionales.
bendiciones forenses y bendiciones transformacionales. De hecho, no sé si esa palabra existe, pero nos va a ser útil. Cuando alguien llega a la iglesia, de repente empieza a escuchar de palabra forense y está confundido sobre qué se quiere decir, porque creo que nuestro único contacto con esa palabra tiene que ver con medicina forense, ¿sí? Pero es una palabra que en el siglo, en los puritanos, fue muy usada, porque forense quiere decir, por forense se quiere decir legal, como algo que está fuera. Es, por ejemplo, forense y foedus, que en latín es pacto, están muy relacionadas. Y, hermanos, federal tiene que ver con forense, foedus, y quiere decir que alguien nos representa federalmente. Ok, las bendiciones forenses son aquellas bendiciones que tenemos en Cristo por declaración legal. Por declaración legal. Las bendiciones transformacionales son las bendiciones que tenemos en Cristo, en donde nosotros internamente somos transformados. En esta sesión, solo podremos contemplar una de las bendiciones forenses, y solo una de ellas. Pero con esto va a quedar claro lo que tenemos en Cristo, que es mi propósito en esta cuarta lección, enseñarnos las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo? Bueno, tenemos unión con Cristo y eso lo resume todo. Dentro de las bendiciones que tenemos en Cristo, tenemos las bendiciones forenses. Y estas bendiciones forenses pueden ser resumidas en el concepto de justificación. Justificación. Hermanos, ¿qué es la justificación? Hermanos, la justificación es que somos hechos justos en nuestro corazón. No. La justificación es una declaración de Dios. ¿Pero qué declara Dios? Dios declara al pecador justo. Justo. Hermanos, un juez. Cuando un juez, imagínense que está teniendo un juicio y el juez, por las evidencias que tiene, piensa que el hombre de su derecha es culpable y el hombre de su izquierda es justo. Y entonces, él piensa que el de su derecha es el culpable y de su izquierda el justo. Y entonces declara al de su izquierda: te declaro justo, absuelto de la culpa que se te imputa. Ahora, imagínense que en la realidad no es así. Que el de la izquierda era el culpable y el otro era el justo. Ok, cuando el juez dijo, te declaro justo, ¿lo convirtió en ese momento justo de alguna magia y ahora ya soy justo porque el juez me declaró? ¿Sí? No, ser justificado es ¿qué? Una declaración legal que no nos transforma tal cual internamente. Y cuando cuando el juez declaró a este justo y a este culpable, pero este era el que no era culpable, ¿lo hizo a este culpable y ya malo? No. La justificación es una declaración legal. ¿Qué declara Dios? Dios declara al pecador justo. Pero miren esto. Me gusta esta frase y la pueden aprender, hermanos. La pueden aprender muy fácilmente. A la luz de esto, Lutero dijo: simul justus et peccator. Cuando somos declarados justos, simultáneamente justos, pero no es porque ya nos hicimos justos internamente, aún seguimos siendo pecadores. Simul justus et peccator. En el momento que soy declarado justo no porque lo sea, soy pecador. Y entonces viene la pregunta clave. ¿Cómo es posible que Dios nos declare justos si somos pecadores?
Dios no puede violar el derecho. Dios no puede decir al justo culpable ni al culpable justo. ¿Cómo es que nosotros, siendo pecadores, culpables, podemos ser declarados justos? ¿Cómo? Unión con Cristo. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El Padre puede declararnos justos solo y únicamente porque por la fe somos unidos a Cristo. Si estamos separados de Cristo, pecadores, condenación. Escuchen esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea que para los que no están en Cristo hay toda condenación. Toda condenación, hermanos, la condenación es un concepto legal, ¿sí? Alguien es condenado legalmente a juicio, pero nosotros podemos ser declarados justos, sin culpa, sin condenación, sin castigo, sin juicio eterno, porque estamos en Cristo. Como he dicho, si un juez declara a un ladrón justo en la corte, ese juez está mintiendo, ya sea por ignorancia o intencionalmente, pero el juez es malo y es injusto y es pecador. Pero Dios nos considera justos. ¿Cómo? ¿Cómo es que viles pecadores pueden ser declarados justos? Y nuestra respuesta es por unión con Cristo. Sí, ahora entonces la pregunta es, ¿qué hizo Cristo para que cuando nosotros nos uniéramos a Él por la fe, Él nos diera la bendición, el regalo, la joya de la justificación? ¿Qué hizo Cristo? Dos cosas. Cuando Cristo vivió, pagó nuestras deudas y vivió nuestra vida. Los pecadores somos unos que hemos quebrantado la ley de Dios. Por lo tanto, Dios tiene que declararnos culpable, culpable, culpable. Cristo se encarnó por nosotros. Cristo se hizo carne por causa nuestra. Y Cristo murió por causa nuestra. Él tomó nuestras deudas sobre sí para que nosotros fuésemos declarados sin culpa. Oh, me gusta esa frase de Ireneo, donde dice, por un árbol, toda la humanidad fue declarada culpable, pero por otro árbol, toda la humanidad, los que están unidos a Cristo, han sido declarados justos. Por un árbol, declarados culpables, por otro árbol, declarados justos. Gálatas 3:10 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Pregunta a los pecadores, ¿por qué el santo murió en el madero? ¿Por qué murió el santo? Si no tenía pecado, si no tenía mancha, ¿cómo es que pudo morir? No debía morir. Oh, pero cargaba nuestros pecados. Hermanos, algunos dicen, es que con Dios solo tenemos gracia, no tenemos justicia. No, tenemos justicia porque en Cristo fue justo al castigarlo por nuestros pecados. Pero
no es todo lo que recibimos en Cristo. No solo el perdón de pecados, no solo la declaración sin culpa. Se nos declara no solo libres de culpa, hermanos, se nos declara justos, se nos declara lleno de buenas obras, excelencia, que hemos guardado los mandamientos bien, no solo que no los hemos quebrantado, se nos declara perfectos en obediencia, perfectos en justicia, guardadores de mi ley, obedientes en todo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que viles pecadores, quebrantadores de la ley, no solo sean declarados sin culpa, pero además sean declarados justos, obedientes, perfectos en camino, sin ni una violación de la ley? Así somos vistos delante de Dios. Pero ¿cómo, amados hermanos? ¿Cómo es que es eso posible? Por unión en Cristo. Porque Cristo no solo pagó nuestra culpa, vivió nuestra vida. Vivió nuestra vida. Hermanos, la razón por la cual nuestro Señor no simplemente apareció a los 33 años para morir es porque Él tenía que vivir en obediencia por nosotros. Porque cuando Adán estaba en el jardín del Edén, hermanos, era sin culpa, pero no era justo en el sentido que ya había guardado los mandamientos. Tenía que ser puesto en un tiempo de prueba, tenía que ser puesto en un tiempo de probación, y que cuando guardara los mandamientos, entonces sí sería declarado justo ante Dios. Pero falló. Ahora no solo no ha guardado la ley, ahora es injusto. Ok, Cristo nos da en Él su obediencia perfecta a sus mandamientos. Hermanos, Cristo no obedeció la ley porque Él necesitaba obedecerla. Él se encarnó y obedeció por ti. Cada obediencia a los mandamientos, cada perfecta obra de Cristo, cada buena obra la hizo para nosotros. Porque ante Dios no nos podemos presentar solo sin culpa. Tenemos que ir con vestidos de gala. Tenemos que ir con vestidos blancos. Él no solo nos quitó la culpa, nos puso vestidos hermosos, muy santos, perfectos. Él los bordó con cada paso que dio. Él los bordó con cada paso que caminó. Cada obediencia a su Padre, Él nos bordaba nuestros vestidos que necesitábamos. Recuerda, la única forma en la que podemos estar delante de Dios es si tenemos vestiduras hermosas, vestiduras resplandecientes, santa justicia y obediencia perfecta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos ha dado su justicia. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Solo en unión con Cristo es que podemos tener paz con Dios, ser libre de toda condenación y ser declarado justo. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, somos unidos a Cristo de tal manera que el pago, la culpa nos es quitada y la obediencia nos es puesta. Escuchen la pregunta del Catecismo de Heidelberg, pregunta 60. ¿Cómo eres justo ante Dios? Por la sola verdadera fe en Cristo, de tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquellas obediencias que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Estos son los beneficios que tenemos en Cristo. Dios no solo considera la justicia, sino que la pone a nuestro favor.
Termino con las palabras de Richard Gaffey. Cristo nos fue dado por la generosidad de Dios para que aprendamos, para que lo aprendamos, o sea, lo abracemos y lo poseamos en fe. Al participar de Él, recibimos principalmente una gracia doble, lo que fue llamado por Calvino duplex gratia. Una gracia doble recibimos en Cristo. Siendo reconciliados con Dios por medio de su carácter intachable en Cristo, podemos tener el cielo, un Padre misericordioso, en lugar de un juez. Y segundo, santificados en el Espíritu. Esa es la duplex gratia. En Cristo recibimos dos beneficios principales. Hermanos, esos dos beneficios después pueden ser divididos en tres, ser especificados en 5, 3, 4 más. Pero al menos en estos dos se resume. Uno es las bendiciones forenses y otro son las bendiciones transformacionales. Esa es la duplex gratia que tenemos en unión con Cristo. Termino con unas palabras para los que no están en Cristo. ¿Cómo puedes o quién puede ser unido a Cristo? ¿Quién puede ser unido a Cristo? ¿Quién? ¿Quién puede ser unido a Cristo? El pecador. Si eres uno de ellos, puedes. Ten fe en Cristo. Considera a este precioso Salvador y descansa en su perfecta justicia que te es dada solo como gracia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué pues diremos? Que halló gracia nuestro Padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creyó y en unión con Cristo fue declarado sin culpa y perfecto en obediencia. ¿Cuándo? Antes de la circuncisión, cuando aún era pagano, cuando aún estaba lleno de pecados. No se limpió, no se tuvo que hacer un poco santo y después ser unido, no. Fue unido en su mera caída. Pecador, no tienes otra esperanza. Si quieres ser libre de la futura condenación que caerá en la ciudad de destrucción, tu cabeza. Tienes que creer en Cristo como el único y suficiente Salvador. Oh hermanos, alabemos a nuestro Dios, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oh hermanos, ¿pueden ver qué vestidos hemos recibido? ¿Pueden ver qué justicia? Estaremos delante del Padre porque el Hijo nos ha dado sus vestidos. Tan recibido como el Padre recibió a Cristo, tan recibido como es Jesús por su Padre, tan amado, tan aceptado como cuando entró a los cielos y las puertas se abrieron y los ángeles cantaban. ¿Quién es este Rey de gloria? Tan excelente recepción tendrán los santos, porque las vestiduras son las de sus hijos y su Padre ama sus vestiduras. Amén.